hace algunos minutos. Cuando estaba estudiando estos pasajes me vino a la mente rápido el tema cambio. Hace un par de años hice un campamento sobre el tema cambio, ¿verdad? Pero cuando leía 2 Corintios 5:17, la idea que me llegó fue la de cambio. Cambio. El español, el idioma español es un idioma complejo. Muy complejo, por eso es más fácil, por ejemplo, aprender inglés que aprender español. Porque el español es un idioma tan rico en vocablos, tan rico en sinónimos, que una sola palabra se usa indistintamente para varias cosas. Hay lo que le llaman palabras polisémicas. Las palabras polisémicas son las palabras que se usan para una cosa, se usan para otra cosa y para otra cosa. Por ejemplo, el término cambio. Cambio es el concepto que denota la transición que ocurre de un estado a otro. Por ejemplo, la materia cambia de sólido a líquido y a gaseoso. O también de personas que han cambiado, por ejemplo, su estado civil a casado. Cuando alguien se va a casar o se casa, ya no es soltero, ahora es casado. Hubo un cambio. Hay algunos que han cambiado de casado a viudo, y yo espero que a nadie le ocurra esto. O a divorciado, por ejemplo. Ojalá nadie cambie de casado a divorciado, o de cambio, o de casado a viudo. Yo espero que los solteros cambien a casado en su tiempo. Aleluya. Se habla de cambios en todo el sentido de la palabra. Se habla de cambios, por ejemplo, en la política. Cuando un partido lleva un tiempo gobernando, el partido contrario siempre aboga por un cambio. Especialmente el partido de la oposición quiere que haya un cambio. Cambio, como se decía en los años 78, cambio sin violencia. Cuando se quería la salida de un líder político que tenía muchos años en el gobierno, los del partido contrario querían un cambio sin violencia. Se habla del cambio climático, por ejemplo. Usted sabe lo que está pasando con el clima, lo que está pasando con el problema del deshielo. Esos grandes témpanos de hielo que por miles y miles de años se estaban congelando, ahora se están descongelando producto de los cambios climáticos que están pasando en la Tierra. También se habla de cambio conformacional. Es el cambio que pasa en la estructura de las proteínas, por ejemplo. Y también el cambio de estado sólido, líquido, gaseoso. Yo sé que usted se ha preguntado por qué cuando llueve tanto, los ríos, por ejemplo, crecen y todas las aguas van al mar. Todas las aguas que cayeron ahora terminan yendo al mar. O sea, después que se llenan las fuentes de la tierra, el resto de agua va a los ríos, va a las cañadas a los ríos, y los ríos van al mar. Entonces, si el mar recibe tanta agua, usted se imagina cuántos millones de litros de agua está depositando el río Amazonas en el océano Atlántico. Sin embargo, el mar no está subiendo de nivel. ¿Sabe por qué? Porque aunque llueve por un lado, pero por otro lado hay un proceso que es directamente proporcional. O sea, llueve, por ejemplo, aquí en República Dominicana, sin embargo, en el desierto de Sahara está haciendo un calor inmenso, y en esa zona desértica y en esos sitios calientes el sol está evaporando de manera permanente las aguas. O sea, las aguas del mar están siendo evaporadas por el sol. Entonces, ese vapor sube las nubes y cae en otro sitio como lluvia. Por eso hay un equilibrio en la naturaleza, de manera tal que aunque llueve mucho, por un lado, el mar no sube de nivel. O sea, se mantiene. Dios hizo ese equilibrio gracias a los cambios del estado sólido a líquido, del líquido a gaseoso, etc. Aleluya. También es cambio cuando se sustituye a una persona por otra. Por ejemplo, cuando tú cambias a un empleado porque no es eficiente y colocas a otro, ahí se produce un cambio. También se usa el término cambio en el béisbol. Por ejemplo, hay un lanzamiento que se llama cambio, que es cuando el lanzador reduce la velocidad, y por eso se le llama cambio, o sea, cambio de velocidad. En fin, ahora,
Cuando la Biblia habla de cambio, cuando el apóstol Pablo se refiere aquí en 2 de Corintios 5:17, cuando él dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. O sea, cuando un elemento, cuando un individuo se encuentra con la persona del Señor Jesucristo, tiene que operarse un cambio radical. Aleluya. O sea, todo el que tiene o ha tenido la experiencia de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que experimentar un cambio en su vida. O sea, tú no puedes encontrarte con Cristo y seguir igual. O sea, la experiencia del nuevo nacimiento produce una transformación, produce una metamorfosis. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas tienen que pasar y tienen que ser necesariamente hechas nuevas. Aleluya. El apóstol Pablo, que escribe, por supuesto, 1 Corintios, 2 Corintios, el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios se enfrenta a situaciones que se estaban dando en la iglesia de Corintios. Situaciones desde el matrimonio, por ejemplo. Problemas profundos en el matrimonio se estaban dando en la iglesia de Corintios. Problemas profundos en cuanto a la moral de los hermanos de la iglesia de Corintios. Es más, en la iglesia de Corintios había un grupo que decía que todo le era lícito. O sea, que siendo creyentes ellos podían hacer todo lo que ellos querían. Sin embargo, Pablo escribe y dice, no, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es más, había hermanos en Corintios que decían que lo que uno podía pecar con el cuerpo sin involucrar al espíritu. O sea, que tú podías mandar a tu carne a pecar, y tu carne pecaba, pero tu espíritu que estaba en ti no se contaminaba con ese pecado. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Entonces Pablo enfrenta todos los problemas morales, espirituales, matrimoniales, problemas inclusive hasta en la administración de los dones espirituales que estaban en la iglesia de Corintios, malos testimonios. Inclusive en la iglesia de Corintios había un hermano que estaba viviendo con la mujer de su papá, y ese tipo estaba en la iglesia y tal vez estaba ministrando, tal vez estaba en el grupo de adoración de la iglesia de Corintios, o tal vez era un predicador, o era un maestro de la iglesia, qué sé yo. O sea, Pablo enfrenta todas las situaciones allí en 1 Corintios, y aquí en 2 Corintios, que viene siendo la continuación, por supuesto, porque el propósito de Pablo al escribir la segunda carta de Corintios era que había personas dentro de la iglesia que dudaban de su ministerio, que dudaban de su apostolado, que dudaban de su autoridad como siervo de Jesucristo. Entonces Pablo escribe aquí a los hermanos de Corintios y le habla acerca de la experiencia de conocer a un Cristo vivo, de la experiencia cristiana. Pablo dice, la experiencia cristiana no es una experiencia común y corriente, no es como cambiar de un partido a otro, no es como estar ser hoy del Licey, mañana del Escogido, hoy del PLD y mañana del PRD. No es eso, ese no es el cambio al que Pablo se refiere. No es ser fariseo y después ser saduceo, no, a lo que Pablo se refiere, que cuando una persona admite en su vida que es pecador, que ha fallado, que su vida es un error sin el Señor y conoce a Cristo, entonces esa vida a partir de ahí no puede seguir siendo igual. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y allá en el capítulo 3 de Colosenses, Pablo inclusive describe mucho mejor lo que debe experimentar una persona a partir de esa experiencia con Cristo Jesús. Aleluya. Pablo dice, si ustedes, ya aquí hablando a los hermanos de la iglesia de Colosas, le dice, si ustedes han resucitado con Cristo, número 1, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y yo pregunto, ¿cuántos de los que están presentes aquí han resucitado con Cristo? Levante la mano. Amén. Todo el que ha resucitado con Cristo tiene que buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todo el que ha conocido a Cristo tiene que mirar hacia arriba. No podemos centrarnos tanto en las cosas de aquí abajo. Gloria a Dios. Eso no implica bajo ningún criterio que no debamos trabajar,
que no debemos esforzarnos para avanzar, para crecer. No, no, no. Ahora, usted trabaja, usted crece, usted estudia, usted será un buen empleado, un buen estudiante, un buen trabajador, pero siempre mire las cosas de arriba, mire al Señor sentado a la diestra de Dios, porque cuando uno como humano se centra demasiado en las cosas de aquí abajo, tiende a perder la fe. Así es. Es más, cuando tú te detienes hasta ver el testimonio de alguien, de una persona que supuestamente se llama cristiano y vive una vida desastrosa, si tú no tienes la vista en Cristo, tu fe puede desfallecer inclusive. Por eso la Biblia dice que debemos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No nos fijemos en las cosas que hacen los hombres. Los hombres fallamos, nos equivocamos, mas Cristo es perfecto, nunca falló ni erró, aleluya. Por eso Pablo dice, busquen las cosas de arriba donde está el Señor sentado a la diestra del Padre. O sea, fíjense que mientras uno tiene la mirada puesta hacia arriba, mientras uno mira al Señor, mientras uno se centra en el Señor, uno no va a errar. Pero si uno se centra en los hombres, en las cosas de aquí abajo, en las cosas que están pasando, es mejor a veces taparse los oídos. Yo conversaba con un hermano que es abogado, un pastor, y él me decía tantas cosas y yo decía, Dios mío, vale la pena uno como cristiano tapar su oído y no escuchar algunas cosas, porque la fe de uno puede inclusive desmayar cuando uno escucha algunas cosas que están sucediendo, aleluya. Entonces Pablo dice, primero, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque las cosas de la tierra son temporales. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasarán. Oye, hasta la persona que te causa problemas va a pasar. Oye, las situaciones que te causan dificultades van a pasar. Las angustias que tú estás viviendo van a pasar. Los dolores, sufrimiento que tú estás pasando van a tener que pasar. Aleluya. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que centrar nuestra mirada en el Señor, mirar al Señor por encima de todas las cosas, porque el Señor es nuestro socorro, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra pronto auxilio en las tribulaciones, dice la palabra de Dios. Aleluya. Hay que, como la Biblia dice, fíate en Jehová de todo corazón y no te fíes en tu propia prudencia. Cuando confiamos en el Señor endereza nuestro camino, nos ayuda, nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora, dice la palabra de Dios. Aleluya. Escuchaba ahorita un testimonio lindo que pasó en la época de las catacumbas, de un hermano que estaba siendo perseguido por los romanos, y él se entró en una cueva. Aleluya. Y él se entró para refugiarse, estaba escondido en una cueva y tuvo que poner tan profundo dentro de la cueva que cuenta la historia que las arañas que habían en la zona cubrieron parte donde él estaba. Y cuando llegaron los romanos y entraron a la cueva y vieron todas esas telarañas, dijeron, no, pero hace rato que por ahí no ha pasado nadie. Sin embargo, el hermano estaba escondido un poquito más abajo. Esas telarañas el Señor permitió que fueran tejidas para la protección de ese siervo, para salvar su vida. Porque Dios, hermano, si tiene que tejer telaraña para protegerse, si tiene que poner vallado para protegerte, Dios lo va a hacer, pero hay que poner la mirada en Él. Aleluya. Entonces, número 2, estoy en Colosenses 3, capítulo 3, número 2, Pablo dice ahí, hagan morir lo terrenal en nosotros. O sea, si tú has nacido en Cristo, todo lo terrenal tiene que ser muerto en tu vida y en mi vida, todo lo terrenal. Y cuando Pablo habla de lo terrenal se refiere a las cosas impuras que hay en esta vida, como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. O sea, esas cosas terrenales tienen que ser muertas en nosotros, porque Cristo no puede vivir en mí y a la vez las cosas terrenales están gobernando en mí. Esas cosas, dice Pablo, hay que hacerlas morir, y de una vez y para siempre. Y Pablo dice inclusive aquí en este capítulo 3 que nosotros en otro tiempo andábamos en esas cosas. O sea, cuando no conocíamos a Cristo, yo sé que muchos de ustedes andaban en esa vida. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya.
Hay otros que no, porque tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo a temprana edad y gracias a Dios que no nos dio tiempo, como en mi caso, que no me dio mucho tiempo a andar en esas cosas de la vida, porque me convertí a los 16 años, cuando ya mis ojos estaban comenzando a abrirse. El Señor me agarró y me lo cerró hasta el día de hoy, aleluya. Yo espero que me lo mantenga cerrado hasta el final. Aleluya. Pablo dice, en este capítulo 3, dejen también la ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No deis lugar, ¿a quién? Al diablo. La ira es una emoción peligrosa, dañina. La ira, cuando no es controlada, puede causar problemas serios. Yo estaba en estos días conversando con uno de las personas que trabajó aquí en la iglesia, en el asunto de los aires, y él me decía que a un hermano de él lo mataron precisamente por ese problema. Era una persona iracundo, que quería pelear por todo. Entonces, tuvo un choque en la calle con alguien y se fue al puño con la persona y se dijeron barbaridades y trompones y todo eso. Y después que pasa el pleito, él se va a montar en el vehículo y el otro sacó un cuchillo. Cuando él estaba de espalda y se lo clavó, me decía él, por la cabeza. Se le entró por acá y le salió por este lado, me decía, y ahí murió su hermano, todo por ser iracundo. La ira es una emoción muy, pero muy peligrosa, que tenemos que aprender a controlar en el nombre del Señor, aleluya. El cristiano no puede ser iracundo. Cuando usted se aire, cuando usted esté así que ya no soporte, cuente hasta 10. Y si no resulta, cuente hasta 10 más. Y si no, cuente hasta 100. Y siga contando hasta que se le vaya. Amén. Entonces Pablo dice, dejen la ira, el enojo. O sea, un cristiano no puede vivir enojado todo el tiempo. O sea, un cristiano no puede ir con la carota como el que le deben y no le pagan. Dejen la malicia. Gracias a Dios que en el pueblo de Dios no hay gente maliciosa, porque los maliciosos no caben en este camino. Dios no quiere gente maliciosa. Dejen la blasfemia, palabras deshonestas. Dice el apóstol Pablo, de vuestra boca, palabras groseras. O sea, ¿cómo una persona puede decir que es cristiano cuando de su boca salen palabras sucias, palabras ofensivas, palabras groseras? La Biblia dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Si están saliendo agua dulce y agua amarga, en esa fuente no está Jesucristo. Porque cuando Jesucristo se mete en una vida, lo que sale son palabras dulces. Aleluya. Aleluya. Pero hay algunos que se lo olvidan y dicen palabras complicadas. Entonces hay que revisar la fuente. Hay que revisar esa fuente. Y no solamente revisarla, hay que convertir la fuente. Y hay muchas fuentes que necesitan ser convertidas a Cristo. Aleluya. En el versículo 10 de este capítulo, Pablo dice, en Colosenses 3:10, revestidos. ¿Cuál es el 9? ¿Cuál es el 9? No mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. La mentira es un mal hábito que tiene que ser corregido en la vida del cristiano. Un cristiano mentiroso es un problema. En Estados Unidos la mentira puede llevar a una gente a juicio y ser condenado por perjurio. Hay mucha gente que miente a cada momento para salir de los problemas. La mentira es un pecado que Dios no lo soporta. La Biblia dice que los mentirosos son del diablo. Entonces, dice aquí, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. ¿De qué nuevo? Del nuevo hombre. Ahora, ¿cómo surge el nuevo hombre? El nuevo hombre surge cuando el viejo es sometido y pisoteado, y Cristo entonces hace resucitar en nosotros la nueva criatura. Aleluya. O sea, porque no puede haber nuevo nacimiento si no hay una experiencia con Cristo, que es lo que Pablo dice en 2 de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el viejo hombre tiene que ser pisoteado, sometido a la autoridad de ¿quién? De Cristo Jesús. Aleluya.
Y déjeme decirle que el viejo hombre es un elemento muy peligroso, porque usted lo somete, pero no lo mata absolutamente. Si hubiera alguna forma posible de matar, de arruinar, de encadenar al viejo hombre de manera perpetua, lo hiciéramos, pero no hay manera. O sea que el viejo hombre va a estar ahí esperando una oportunidad. Oiga, el viejo hombre es como cuando usted echa aire en la goma del vehículo y el vehículo tiene una pequeña grieta. ¿Sabe lo que pasa con esa grieta? Que el aire comienza a salir por esa grieta. Así es el viejo hombre. Si el cristiano tiene grieta en su vida, el viejo hombre va a salir y lo va a gobernar. Hay que tapar las grietas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe que en una ocasión, y esto lo conté en algún momento, alguien estaba tratando de vender un apartamento, pero con una condición? O sea, yo vendo este apartamento, pero con la condición de que tengo un clavito allá adentro y deben permitirme entrar cada cierto tiempo a ver mi clavito. O sea, esa persona puso ese anuncio: vendo apartamento, y cuando los compradores iban, él decía: bueno, yo vendo el apartamento, pero con esta cláusula que diga que hay un clavo que yo debo ir cada cierto tiempo a verlo. Y es posible que mucha gente dijera: no. Si tú me vendes ese apartamento, me lo vendes, pero no tiene derecho a entrar. O sea, él no negociaba así, hasta que apareció alguien que decidió comprar ese apartamento con una cláusula que dice que cada cierto tiempo él podía entrar a ese apartamento, o sea, el dueño viejo, a ver su clavo en la pared. Sí, aquella persona compró el apartamento y cada semana venía el viejo dueño: aquí estoy, vengo a ver mi clavito. Y oye, y el tipo se estaba ahí incomodando: pero el tipo estará loco, ¿qué es lo que él quiere con este clavo? Eso pasa con muchos creyentes en la vida real. O sea, entregan parte de su vida a Cristo, pero han dejado un clavito que el enemigo tiene derecho para entrar cada vez que quiere. Y cada vez que el enemigo quiere, entra. Puede entrar por la ira, puede entrar por el enojo, puede entrar por la mentira, puede entrar por la pornografía, puede entrar por cualquier grieta que se deje abierta. Oye, si viniste a Cristo, si sirves a Cristo, no tienes que dejar ningún clavo. Saca ese clavo y entrégaselo al viejo dueño y dile: ahora manda a Cristo en mi vida. Aleluya. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Hagan morir lo viejo. Renuncien a lo viejo. No dejen grietas en su vida. Hay gente, por ejemplo, que viene a Cristo, pero guardan toda la música que tenían, la guardan por si acaso. Aleluya. Oiga, si usted salió del mundo y está en Cristo, la Biblia dice que usted es una nueva criatura. Las cosas viejas, aquí son hechas nuevas. No necesitamos de lo viejo para nada. Lo viejo hay que aplastarlo. Los viejos hábitos y la vieja costumbre hay que aplastarla. Hay que renunciar a ella. Usted no necesita de lo viejo. Usted necesita de lo nuevo, que es Cristo Jesús. Aleluya, porque las cosas viejas son peligrosas. Y lo que Pablo te está diciendo aquí. Y dice en el versículo 12: vestido como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros. O sea, el concepto del nuevo nacimiento, como le dije ahorita, no es un asunto simplemente religioso, es un asunto práctico. Incluye hasta soportarnos los unos a los otros.
Oiga, soportar. Y es verdad que habemos personas que somos difíciles de soportar. Digo habemos porque tal vez yo no sea tan fácil para que otro me soporte. ¿Quién sabe? Pero la Biblia me manda que soporte a los demás, no importa lo difícil que sea. Soportemos las cargas, las debilidades de los otros, dice la palabra del Señor. Y dice Pablo más, perdonándonos los unos a los otros. Inclusive, si alguno tiene queja contra otro, aleluya. Pablo habla del perdón. Esto es el nuevo nacimiento, aleluya. Y él dice, sobre todo vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierna vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo, sed agradecido. Aleluya. Y me gusta este pasaje. Y yo estoy tal vez predicando esta mañana un mensaje muy sencillo. Cuando yo me convertí, estudiamos mucho estos pasajes. Y teníamos que aprenderlo de memoria. Pero me gusta mucho el versículo 16 de Colosenses capítulo 3. Pablo dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. O sea, la palabra del Señor debe habitar en nosotros. Debemos hablar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, citar la palabra de Dios, hablar como siervos y escogidos de Dios. Cuando tú ves un cristiano hablando y murmurando la situación que está pasando en el país, cuando yo escucho cristianos criticando el gobierno y los ladrones del gobierno sin tener alguna base, yo creo que si tú sabes de alguien, de algún funcionario que se está robando los cuartos, en vez de difamarlo, allí está el Palacio de Justicia, allí está la Fiscalía. Pero hay gente que prefiere mejor difamar. La Biblia dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. O sea, antes de citar, de difamar personas, vamos a hablar de lo que a nosotros nos conviene, que es la palabra de ¿quién? De Cristo. Y dice Pablo, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. O sea, enseñemos, exhortemos con la sabiduría, por supuesto, de la palabra del Señor. Y dice Pablo, cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y qué bien que Pablo dice esto, porque ¿cuándo se ha perdido esto hoy en día? Yo recuerdo como cuando yo me convertí, en la época que yo me convertí, cantar una canción que no fuera evangélica, eso era casi una disciplina que usted tenía puesta, la ponía en una disciplina. Es más, yo conozco a alguien y dije, pastor, que él atacó tanto el dominó que cuando lo invitan a jugar dominó dice, no, yo ya que sé que eso no es pecado, pero yo prediqué tanto en contra de eso que no puedo. Pero debemos cantar, dice la Biblia, cánticos espirituales, canciones de alabanza al Señor. Debemos llenar nuestra boca de alabanza al Señor. Usted no puede tener su computadora llena de canciones inconversas, porque ¿para qué? Usted no puede andar con una iPad llena de canciones de amargue, porque ¿para qué? O sea, si yo no me amargo, ¿para qué tengo que andar con canciones de amargue? Aleluya. Dice que con salmos, con himnos y cánticos espirituales. O sea, estoy hablando de cambio, de lo que el apóstol Pablo se refiere como la regeneración, como el nuevo nacimiento, producto de la experiencia personal después de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Aleluya. Cante al Señor, alabe al Señor. Si usted ve una boga pública, cante, alaba al Señor. Hoy es tan tal el asunto que hasta los inconversos ya escuchan las canciones cristianas. Pero todos los cristianos ahora quieren escuchar las canciones inconversas. Usted
en cualquier emisora secular usted escucha una alabanza, por ejemplo, de Jesús Adrián Romero, aleluya. O cuando levanto mis manos. O yo recuerdo hace un tiempo que en Puerto Plata en una emisora se escuchaba la canción de Oscar Medina. ¡Wow! Pero hay algunos cristianos que quieren cambiar la tortilla ahora. Mientras los inconversos quieren escuchar las canciones cristianas, los evangélicos, las canciones del mundo. Aleluya. Y eso es lo que dice Pablo aquí. Eso no es nuevo nacimiento, hermano. Eso podrá ser religión, podrá ser lo que quieran llamarle, pero no es nuevo nacimiento. Aleluya. Y esta sección aquí, Pablo la concluye diciendo: todo lo que hacéis, sea de palabras o de hechos, todo lo que tú haces, sea de palabras o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que un cristiano hace, tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, si hay cosas que hacemos que no podemos hacer en el nombre de Jesús, entonces no debemos hacerlo. Y dando gracias a Dios Padre por medio de Él, aleluya. Eso es cambio. Si alguno, dice Pablo, si alguno está en Cristo, conoce a Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Las mañas viejas pasaron. Las rabiacas viejas pasaron. Los malos negocios que hacíamos en la vida anterior pasaron. Yo no puedo hacer malos negocios o quedar mal con todo el mundo a partir de mi experiencia con Cristo, porque lo que la gente va a ver en mí no es que yo vaya a la iglesia con la Biblia en la mano. Eso no es lo que el vecindario va a ver, o la gente que me conocía desde antes va a ver. Lo que la gente va a ver es que mi experiencia con Jesús obedece a mi estilo de vida. Amén. Tal como Jesús lo plantea en su palabra, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. O sea, el mundo ve en nosotros no la experiencia religiosa, sino el testimonio producto de la experiencia de conocer a Jesús como Señor y Salvador, aleluya. Eso es cambio, cambiar, transicionar, es lo que Pablo está hablando. Transiciona. No te quedes en el mismo nivel donde estaba. Avanza, pero a partir de conocer al Señor Jesús como Señor de tu vida. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Realmente Cristo es el que marca la diferencia en nosotros. Cristo es el que marca la pauta. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que te das cuenta que cuando van a cantar alguna alabanza, aleluya, gloria a Jesús, el baterista siempre suena los palitos. Hasta el baterista. El baterista suena los palitos, entonces después comienza el resto de los instrumentos. ¿Cómo se da cuenta de eso? Lo que marca la pauta en nuestra vida es la experiencia de encontrarnos con Jesús. Recuerden que el domingo pasado hablamos acerca de el encuentro que tuvo Pablo con Jesús, hasta el punto que Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Lo que marca la pauta en nuestra vida es conocer y vivir una vida obedeciendo a Jesús como Señor y Salvador. Aleluya. Inclinemos nuestras cabezas y adoremos al Señor.